Voy hasta Colombia con Jorge Restrepo. Él es director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos CERAC y lo entrevistamos siempre cuando hay un caso especial en México para que nos ayude a hacer el paralelismo necesario de la violencia que fue allá, que fue más cruda y violenta. Bueno, ahorita ya le ganamos, ¿no? A los colombianos. Ya les ganamos, la verdad. Y en su momento, en los 90, en el narcoterror de Pablo Escobar, también hubo esa figura de los jueces sin rostro, como lo hay en Italia, como en su momento Luigi Ferrajoli, por ejemplo, el juez que investigó a la mafia italiana. Lo hicieron con medidas extremas, mientras que aquí en México, en verdad, a mí me preocupa cómo es posible que a jueces que hacen bien su trabajo los estén matando, los maten. De cualquier caso delicado. Jorge Restrepo, buenos días en Hermosillo, Sonora, buenos días allá en Colombia, Bogotá. Muy buenos días, Luis Alberto. Muchas gracias por tenerme con tus oyentes en tu programa. Al contrario, gracias a ti. A ver, qué ocurrió allá y cómo le hicieron con la figura de jueces sin rostro y si es que todavía se sigue aplicando? Bueno, el crimen organizado siempre ejerce la violencia en contra del aparato judicial, investigadores, policías, jueces, fiscales, procuradores allá, que busquen hacer cumplir la ley en contra de estas organizaciones criminales son objeto de la violencia primordialmente de estos grupos de crimen organizado. A finales de los años 80 se crearon estas figuras de los jueces, tribunales sin rostros, algunos individuales, otros colectivos, e investigadores criminales que pues tenían una protección de su identidad. Esto francamente no fue obstáculo para que las organizaciones criminales ejercieran la violencia. Es muy difícil lograr proteger la identidad ante el poder de corrupción de las organizaciones criminales. A mi juicio, lo que sirvió para poder combatir con mayor efectividad, no completa efectividad, el crimen organizado fueron otras medidas, porque varios jueces sin rostros fueron objeto de amenazas, sus familiares fueron objeto de atentados. ¿Cuáles fueron las medidas, por ejemplo? Pero todavía hay jueces sin rostro o ya no hay. No, ya no Ya hay. no. Eso fue muy rápidamente desmontado por razones de derechos constitucional. Fíjese usted que Colombia es un país garantista y que le da a veces tantas garantías procesales a quienes están siendo acusados de crímenes como a las víctimas propias, sino más. Y en el marco de esas discusiones sobre las garantías en los procesos judiciales, siempre se sostuvo que tenía que conocer el acusado, pues quién lo estaba acusando y quién lo estaba juzgando. Entonces esa figura rápidamente se desmontó porque es contraria a los derechos constitucionales de los procesados. Usted me pregunta qué otras medidas Así es. funcionaron. Yo diría que un fortalecimiento de todo el aparato de justicia, en segundo lugar la centralización y creación de cuerpos de investigación y acusación nacionales, protegidos, con cruce, digamos, eran muchos de esos cuerpos de investigación y de, judicial que se conocían acá como bloques de búsqueda que estaban integrados por gente de las diferentes fuerzas armadas, la Marina, que acá conocemos como la naval, y por ejemplo de la policía y el ejército, que se controlaban entre ellos, y la presencia de unos procuradores, que acá sería como la Defensoría allá en México, que tenían una protección de los derechos de los procesados y los derechos procesales. Esos investigadores judiciales sí tienen identidad protegida. Fíjese que lo que es útil no es tener identidad protegida para el juez, sino para el investigador criminal. Para el juez, sino para el investigador criminal lo útil, dices, lo que se recomendaría. Así es. Un fortalecimiento de la inteligencia criminal es esencial, y en el marco de ese fortalecimiento de la investigación por inteligencia, de la investigación criminal y de la inteligencia en contra de las organizaciones criminales, allí sí hay un espacio para la protección de la identidad de todos esos agentes de policía. Eso es interesante. Entonces, la recomendación. ¿Y los jueces qué papel o cómo le hacen? Bueno, se desarrolló un sistema de protección muy robusto Ujú. con protección en los lugares de residencia de las familias, de la
el transporte de los jueces, de sus comunicaciones, incluyendo, por ejemplo, la posibilidad de tener en puestos diplomáticos, en embajadas de Colombia fuera del país, a muchos de esos familiares que estaban en riesgo. Fíjese usted que eso lo que supone es que el Estado en su conjunto, pero la sociedad también, deben acompañar, los líderes de las diferentes comunidades deben acompañar estos esfuerzos de lucha contra el crimen organizado. Varias veces yo lo he mencionado que es imposible que el aparato judicial solo o el aparato de policía de investigación criminal, el aparato de policía judicial logre derrotar a las organizaciones criminales si no cuenta con el apoyo del sacerdote, del obispo, del arzobispo, del sindicalista, de la región donde se está luchando contra el crimen organizado. El crimen organizado florece cuando tiene, digámoslo, por lo menos la indiferencia de los líderes sociales. Uh-huh. ¿De líderes sociales en específico quién, por ejemplo? Bueno, pues Desde insisto, los de la líderes, iglesia, los líderes sindicales, los líderes políticos y obviamente empresarios. los alcaldes, empresarios y digamos los miembros de los cuerpos colegiados, de las diputaciones, de los diferentes organismos legislativos locales. Es muy importante que haya esa unidad frente al crimen organizado, porque el crimen organizado, insisto, florece como la hiedra en cualquier resquicio, en cualquier grieta que denote una falta de unidad de la sociedad en contra del crimen. ¿Cuál sería la recomendación entonces a México, Jorge? Porque aquí vivimos, insisto, un país de estímulos distorsionados. A los jueces que hacen bien su trabajo, por ejemplo, como esta persona que se atrevió a procesar a narcotraficantes de alto calibre, pues fue asesinado frente a sus hijas, con su esposa. A otros jueces también los hemos visto, no resisten una frontera delicada porque pues no hay garantías, no hay condiciones y por eso nos quejamos que en este país no hay justicia. ¿Y cómo pudiéramos hacerla entonces, Jorge, tomando en cuenta ese paralelismo colombiano? Darle todo el respaldo del Estado a los jueces, es decir, jueces sin Estado no son jueces efectivos en la lucha contra el crimen organizado. Eso significa protección, significa protección de la identidad para un aparato judicial de investigación criminal muy robusto, que a mi juicio debe tener características de centralización, no puede estar descentralizado porque es mucho más difícil de proteger y aislarlo de la capacidad corruptora de los criminales y no, digamos, descansar únicamente en la fortaleza ética y moral de los jueces, no descansar en el heroísmo. Claro. Con heroísmo no se derrota el crimen, tiene que estar acompañado de labores de protección, de todo un sistema de protección y un buen sistema diseñado para enfrentar el crimen. Pues que va desde la Fiscalía, en este caso general, desde los cuerpos de investigación, como nos has dicho, es decir, con una fuerza. Mientras los líderes, entonces yo creo los que gobiernan tienen que despertar, como nos decías la vez pasada, esa o invocar esa unión social, ¿no? De todos los sectores frente a la delincuencia. Claro, y los votantes tienen que castigar a los que no lo hacen, porque buenos votantes, un buen ejercicio electoral también permite luchar en contra del crimen organizado. ¿Cómo? Que digan que el que no dio resultados, castigarlo, ¿a eso te refieres? Así es, eso es en últimas una profundización de la democracia. La seguridad es algo ante lo cual deben responder nuestros líderes electos, o la inseguridad. Pero, ¿cuántas, ahorita actualmente Colombia comparado con México, cómo estaría, Jorge? ¿Tienes números, tienes ese paralelismo? Aquí todavía hay casos severos de violencia contra operadores judiciales. Aquí los llaman de esa manera, no les gusta mucho a ellos que lo digan, pero a comienzos de este año hubo un caso de un fiscal que venía muchos años trabajando en contra del crimen organizado con importantes éxitos en contra de organizaciones criminales y él fue asesinado también en presencia de familiares cuando iba de la casa al trabajo. Se pregunta uno en esos casos por qué no funcionó el sistema de protección, por qué no tenía un carro blindado, por qué no estaba escoltado, por qué se sabía que él era el que llevaba los procesos. Entonces, hay muchos casos en los cuales sigue ocurriendo esta forma de violencia y tal vez esa es la otra enseñanza que se puede derivar de esto, y es que es una lucha larga, muy larga.
en la cual pues no se puede desfallecer. Esto no es un asunto de corto plazo. Por ejemplo, ¿qué tasa de homicidio tiene Colombia? O cómo, Colombia en este momento ¿sí? debe estar cerca de los 17 por 100.000 habitantes después de una muy importante reducción por el efecto de la pandemia, y yo diría a nivel urbano. Se han resuelto en ciudades como Medellín y Bogotá recientemente picos de aumento en los homicidios, y eso son buenas noticias. Pero Colombia todavía tiene una tasa de homicidios pues que está muy cerca de la de México. Entonces, ¿les ganamos a los colombianos? Hoy está muy cerca, o sea, traemos ahorita, Yo creo sí, que nos ganaron el año pasado, pero por poco. vaya. Eh, ¿Y los cárteles? ¿Cuántos cárteles operan en Colombia? ¿Qué cárteles son? Bueno, multiplicidad. Ya los grandes cárteles de los años 80, esos que se conocían con los nombres de las ciudades, pues fueron derrotados hace mucho tiempo y dieron lugar a una muy fluida, digamos, situación en la cual entran y salen del negocio de estas organizaciones criminales, y han optado por convertirse en más pequeñas, no tener tanta visibilidad para poder dar atracción, para no estar atrayendo el riesgo, digamos, de la persecución. Y algunos de ellos se han hecho menos violentos, pero ahí subsisten algunas organizaciones criminales, el que aquí en Colombia llaman el Cártel del Golfo, haciendo referencia al Golfo de Urabá, y también hay una organización en la frontera con el Catatumbo, que es muy importante, pero pues también hay operación de organizaciones criminales que van desde las diferentes organizaciones del crimen italiano, estadounidense, hasta las centroamericanas y claro, las mexicanas, que tienen relación con las organizaciones criminales acá. Definitivamente es crimen transnacional, no es un crimen que sea doméstico, digámoslo así. Aparte del cártel del Golfo, otro cártel fuerte, por ejemplo, y que Eh, tenga pues presencia en está, México, si es que tienes de que tenga presencia en México. bueno, no sabría decirle si tiene presencia en México, Sí. pero tienen relaciones internacionales. Ahí Ujú. la guerrilla del ELN tiene importante involucramiento en el narcotráfico, sobre todo transfronterizo con Venezuela, y allá en esa misma zona, en el Catatumbo, en Arauca, en el Bichada, hay presencia de un grupo que se hace llamar los Pelusos. Pero como digo, hay muchas organizaciones criminales, más que una organización dominante. Ujú. Sí, es lo que Oscar Naranjo manejaba siempre esa tesis, ¿no? Como hay Así es. células, ¿no? Por Lo toda. llamaba él los baby carteles. Exacto, es decir, se salvó la democracia, nos decía Óscar Naranjo, estuvimos nosotros en Colombia estudiando ese paralelismo de lo que fue la guerra del narco allá, de lo que fue acá en noviembre del 2010, 2009, noviembre del 2009, ya le cayó hace 11 años, y Óscar Naranjo nos dio esos talleres para entender lo que ocurría allá, y allá decía, se salvó por lo menos la democracia en Colombia, estuvo un momento que llegaron a matar a legisladores, a políticos de una manera fulminante y continua. El caso mexicano, por último, Jorge Restrepo, director para el Centro de Recursos del Análisis de Conflictos en Colombia. ¿Qué opinión tienes del caso mexicano, si es que tienes y lo conoces, de cómo lo estamos enfrentando? Bueno, yo tengo muy poca opinión, pero lo único que podría decir de lo que se conocen de las manifestaciones del jefe de Estado es que la política criminal es una política por exclusión, digamos, no es una política definida en términos explícitos, y en el marco de esa política por exclusión, pues es muy probable que vengan momentos de aumento de la violencia como lo que se ha venido viendo en el último año. Eh, Sin lugar a dudas, se requiere una política diferente. Incluso si se trata de buscar la legalización o por lo menos la regularización del tráfico y la producción de narcóticos y el consumo, pues hay que tener una política explícita que decida qué es lo que se va a buscar, si se va a buscar a nivel local o a nivel multilateral e internacional. Pero la ausencia de una política explícita, bien definida, es una invitación a que las organizaciones criminales pues sigan prosperando y ganen tiempo para seguir capturando rentas ilegales. ¿Crees que aquí ha avanzado más el crimen entonces? ¿O no sabrías decirlo? Sin lugar a dudas, a nivel internacional.
a nivel internacional. O sea, estamos fallando, Claro, están fallando los países, dices tú, a nivel internacional. pero claro, este es un problema global y la ausencia de una estrategia coordinada, Global. definida, multilateral, ¿Quién la debería de un encabezar? espacio propicio. ¿Quién la debería encabezar? ¿Estados Unidos al menos? Porque es Sin el país, lugar a dudas, los países consumidores y productores no se le y los exige. países de tránsito. Pues lo que hemos dicho también siempre, nosotros ponemos los operativos, los muertos, es decir, y todo Claro, en el marco de una negociación. para que la droga pase. Pero eso no quiere decir Viene que desde cuando usted tiene Colombia. un país, ¿Mande? ¿Perdón? claro, pero no quiere decir que cuando usted tiene un país, digamos, contrario a buscar ese tipo de acuerdos multilaterales o un gobierno en un país como en los Estados Unidos, o qué sé yo, en Inglaterra, no pueda existir una presión concertada desde los países productores y de tránsito, los lugares de tráfico, Estoy de para acuerdo. lograr empujar el proceso. ¿Debería haber una especie de bloque en América Latina exigiendo, por ejemplo, a Estados Unidos, algo así? Definitivamente tiene que haber persistencia en esos procesos de negociación que por ahí hace unos 5 años se alcanzaron a comenzar con el liderazgo de la OEA. Uh-huh. ¿Y quién lo debería de encabezar? México lo pudiera encabezar, por ejemplo. Hay un espacio, digamos, para el liderazgo internacional. Uh-huh. Que en la ONU, que acaba de ser nombrado. Que no está llenando nadie. No están llenando ni las organizaciones multilaterales ni los liderazgos políticos individuales en cada país. Esa es muy buena observación. Te agradezco mucho, Jorge Restrepo, director del Centro. Muchas gracias, Luis Alberto. Estamos en contacto. Buenos días. Director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, o CERAC, desde Bogotá, Colombia. Se necesita, dice, todo el respaldo a los jueces, protección a su identidad y también a los investigadores, por supuesto, que coadyuvan, y de todo el sistema de justicia y hacer más partícipe a la sociedad. Y sí, sin duda, es que no, de veras, sí llega. Sí llega, no es posible que los jueces que hacen bien su trabajo los maten. ¿Por qué? Pues no tienen ni seguridad algunos. ¿Cuándo vamos a avanzar así como país?